Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias antes de que tomen sus asientos, si son tan amables, en el libro de Gálatas, hermanos. Amén. Libro de Gálatas. En el capítulo 5, ¿verdad, hermanos? Es la cita bíblica que tenemos para esta mañana. Gálatas, capítulo 5. El versículo es el 25. Amén. Ya lo tenemos, hermanos. Ayúdenme a leerlo. A ver, a las 3. 1, 2, 3. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Bien, en esta mañana vamos a tener la escuela número 12, hermanos. Ya casi la penúltima. Ya la penúltima, ¿verdad? Para que podamos iniciar el próximo trimestre de nuestras escuelas sabáticas. Estas escuelas, amados hermanos, han tenido por título general Cultivando los frutos del Espíritu, ¿verdad? Cultivando los frutos del Espíritu, ¿no? Me imagino que tenemos una huerta y la estamos cuidando. En la mañana nos levantamos, le ponemos agua a las plantas, ¿verdad, hermanos? Si hay que arreglar la arena, si hay que escarbar más, para que cuando le pongamos agua a la plantita no se riegue, ¿no? Algunos le hacen no sé, en México le decimos un rodete a la planta y le ponemos agua. Algunas hermanas he visto que agarran composta y le ponen, ¿verdad? La idea es de que estemos cultivando, estemos cuidando, estemos esperando a que esa planta crezca, ¿verdad? Y podamos tener fruto de esa planta. Y en esta tarde, en esta mañana, perdón, ya andamos en la penúltima escuela sabática de Cultivando el Espíritu. Y en esta mañana se llama la escuela sabática Andar en el Espíritu, ¿verdad? A ver, digan, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Una vez una hermana, cuando estaba joven, me decía la hermana, déjate mover por el Espíritu. Hermanos, yo no sé hasta qué edad o hasta qué tiempo de nuestra vida espiritual entendimos esto de andar en el Espíritu, hermanos. No sé si la iglesia, toda la iglesia, comprenda lo que es andar en el Espíritu o ignoramos qué es andar en el Espíritu, ¿no? Pero ahí el apóstol Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Es decir, que el ser humano anda por el Espíritu, vivimos por el Espíritu, estamos vivos por el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Y Pablo dice, si ustedes viven por el Espíritu, que es algo que es muy natural entre nosotros, pues entonces andemos también por el Espíritu, ¿no? Es decir, una cosa es que vivamos por el Espíritu y otra cosa es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Ser guiados. El objetivo dice aprender que andar en el Espíritu se refiere a un viaje de fe y a un estilo de vida de santidad que solo es posible mediante la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay algunos hermanos que me han dicho, el Espíritu me dice esto, o ser guiados por el Espíritu. Pero hoy vamos a aprender, hermanos, que es un viaje que tenemos cuando decimos andar en el Espíritu. Es un estilo de vida, ¿verdad? Que solo es posible mediante precisamente la dirección del Espíritu de Dios, ¿verdad? Mediante el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a ser sensibles a ese Espíritu? ¿No? Decía el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de tener un oído especial para escuchar al Espíritu de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos. ¿Verdad? Entonces, vamos a ser guiados por el Espíritu cuando tenemos el oído para escuchar la frecuencia del Espíritu de Dios, hermanos. ¿Verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, en los días de su carne, dice que hacía oraciones. En la mañana se levantaba y oraba, ¿no? Muy de mañana, antes de que estuviera el sol, él se levantaba y oraba, hermanos, para poner y tener contacto con Dios y poder entender lo que el Espíritu de Dios debería decir. Miren, hermanos, era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios necesitaba orar para poder entender el mensaje de su Padre, hermanos, estando sobre la tierra. No sé si estemos captando, amada iglesia, que como el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de orar para poder comunicarse con Dios y escuchar su palabra, es decir, escuchar el Espíritu, cuánto más nosotros que nacemos de una manera, no sé, carnal, necesitamos estar más a la expectativa del Espíritu de Dios. Vayamos al libro de Romanos, hermanos, en esta mañana, el libro de Romanos, en el capítulo 4, y esta es la parte bíblica que tenemos para poder razonar acerca de lo que es el Espíritu de Dios. Amén. Son 12 versículos, vamos a leerlo por favor, hermanos, para que podamos tener bien centrada la enseñanza en esta mañana. Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 4, del 1 hasta el 12, hermanos, ¿ya lo tienen ahí? Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay un tanto como un tanto confuso, pero vamos a irlo viendo más adelante y vamos a ir desglosándolo. Dice el versículo 6: como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿verdad? El versículo 10 dice: ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él mismo contesta: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El versículo 10 está preguntando: ¿Abraham fue justificado teniendo él en su carne la circuncisión o la incircuncisión, hermanos? Eso es lo que está preguntando. Y él mismo se contesta, ¿verdad? ¿Cómo estaba Abraham cuando creyó, hermanos? ¿Circuncidado o no estaba circuncidado? No estaba circuncidado. Eso es lo que trata de decir. Y luego dice el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
que no son circuncidados. ¿A quién se refiere a esos hermanos? A nosotros, ¿verdad? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pero también, versículo 12, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Verdad, hermanos? Este es un asunto un poco medio, tal vez difícil de entender para los que en primera instancia ven lo que es la circuncisión y los que ven la incircuncisión, ¿verdad? Pero mire, el apóstol Pablo pone muy en claro el asunto de la fe, hermanos, de la fe. ¿Sí? Aquí hay dos tiempos de la fe, hermanos, de Pablo. Dice el versículo 10 que Pablo fue justificado porque le creyó a Dios. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Gracias, hermano. Es decir, que él no estaba circuncidado cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditos los becerros, ¿no? Y todo eso, hermanos. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Pero después de creerle, Dios le da una orden a Abraham. Y le dice: yo voy a poner una señal entre yo, el Dios del universo, y entre ti y tu descendencia. ¿Verdad? Y le dice: te vas a circuncidar. Él acepta la circuncisión. Él se hace la circuncisión, hermanos. Y entonces dice aquí Pablo que es el sello de la fe, la circuncisión. Amén. Es decir, está hablando de las obras. Ahora, ¿dónde es guiado por el Espíritu Abraham? Hermanos, precisamente cuando Dios le habla y le muestra que Él es el Dios y que en la simiente de Él va a ser bendecida toda la tierra, hermanos. Y entonces hay dos tiempos de la fe, que es antes de la circuncisión y después de la circuncisión, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo está explicando, fíjense en los romanos, hermanos. Al pueblo de los romanos no era a los judíos, era a los que habían creído. ¿Sí? Qué bonito es el evangelio, ¿no? Porque ellos se sentían excluidos de la presencia de Dios, pero les dice Dios, Abraham les dice, Pablo les dice, Abraham es padre de los dos, porque él creyó cuando no estaba circuncidado, pero se circuncidó, así es que es padre de los judíos, hermanos, y también de los que no eran judíos. Y entonces viene la fe. No sé si hasta aquí, hermanos, está un poco confuso. Yo me topaba mucho con este asunto y miraba que había una necesidad de estudiarlo más, pero básicamente lo que está diciendo Pablo es de que Abraham es padre de los que son circuncidados y de los que no son circuncidados, y que él recibió esa promesa y la aceptó, ¿no? Y fue guiado por el Espíritu. En ese sentido es andar en el Espíritu. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, o quieren que usamos el pizarrón para explicarlo de otra manera. Hermano Abraham, si me ayuda, y ahí traigo para pintar en el pizarrón, hermanos. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. A veces hago preguntas que no concuerdan. Gracias, hermano. Pero tengo esta duda. ¿Abraham tenía el Espíritu Santo, hermano? Yo me pregunto, ¿verdad? Hermano, tengo
¿cómo se llama? Un plumón, hermano, gracias. Me estoy molestando mucho, hermano. Allá de Twitter, hermano. Ese mero. Gracias, hermano. Sí, hermanos, hermano Abraham pregunta que si Abraham fue... Que tenía el Espíritu Santo. O sea, déjame acabar la Adelante. es que basándome, hermanos, que dice Sí. la Biblia que el Espíritu Santo fue derramado cuando Pablo, ¿verdad? Cuando Pedro predicó en aquel entonces, ¿verdad? Y todavía no había llegado el Espíritu Santo, ¿verdad? No sé por qué se dice de que Abraham sí lo tenía. Hermanos, lo que yo miro a título personal acerca del Espíritu Santo es de que fue un ministerio en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo y fue un ministerio diferente en el Nuevo Testamento. Sí. Básicamente el Espíritu Santo derramarse en toda la humanidad fue a partir de la profecía de Joel, hermanos, ¿verdad? Derramaré el Espíritu sobre toda la carne. Allí se cumple la profecía básicamente para toda la humanidad. En el Antiguo Testamento sí estaba presente el Espíritu Santo. Recuerden cuando el Espíritu caía sobre Sansón, ¿qué pasaba? Se ponía muy fuerte, ¿verdad? Cuando, bueno, varias veces, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Eliseo profetizaba, dice que el Espíritu caía sobre él. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento, básicamente solamente estaba en su pueblo, ¿no? En el pueblo de Israel. Eso es lo que yo miro, así como yo, sí estaba, pero no estaba sobre toda la... Y no tan intenso en todos los creyentes, hermanos. Pero ya viene en el día del Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces es para todas las naciones. Acuérdense que básicamente el Espíritu Santo, ¿no? Dice el texto bíblico que nos guiará toda verdad y toda justicia. O nos va a capacitar para poder obedecer su voluntad. Básicamente eso es lo que está diciendo, hermanos. Abraham le creyó a Dios, pero no porque le haya querido creer, sino porque, miren, y luego aparte, Abraham escuchó a Dios, estuvo directamente sus indicaciones directamente a Abraham, hermano. Recuerdan que un día él estaba, al mediodía, estaba en el solazo, yo me imagino, ¿no? Estaba en el... Y ahí vinieron los ángeles, ¿no? Entonces... el Espíritu Santo, los ángeles o la presencia de Dios viene siendo más o menos la misma guía, ¿no, hermanos? Ya sea a través del Espíritu Santo, a través de un ángel o a través de la voz que le decía, por ejemplo, la voz que hablaba con Moisés, hermanos. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo a partir del día del Pentecostés para acá definitivamente ya tiene una connotación más intensa en el sentido de llevar a los hombres a la salvación. ¿Sí? Básicamente el Espíritu Santo de Dios tiene la función de llevar a los hombres a la salvación, a los hombres y a las mujeres, a la capacitación para el anuncio del Evangelio. ¿Sí? A poder cambiar nuestras mentes, ¿no? Nuestros caracteres, el carácter fuerte, ¿no? Que no puede perdonar, que me la hace, me la paga y todo eso, hermanos. El hombre es cambiado por el Espíritu de Dios, por eso es ser guiados por Dios. Hermano Abraham. Pero sigamos adelante, estamos hablando de la circuncisión, antes de la circuncisión y después de la circuncisión, ¿verdad? Es decir, hay un parámetro, hermanos, que es antes de la circuncisión y después, ¿verdad? Y Abraham estuvo en estos dos. Él es padre de los que estaban antes. Aquí estuvo porque le creyó a Dios cuando le dijo todas las promesas, ¿no? Pero también le creía a Dios y fue hecha en él, hermanos, la circuncisión. Por eso es padre de los dos, ¿no? Ese es padre de la fe de los dos antes y después de la circuncisión. Básicamente es lo que está diciendo ahí. Pero vayamos al objetivo. Dice, aprender que andar en el Espíritu se refiere a un viaje de fe y un estilo de vida de santidad que solo es posible mediante la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Yo venía pensando en un ejemplo y decirles, ¿cómo les diré a los hermanos qué es la acción del Espíritu Santo? Ayúdenme a pensar, hermanos, ¿cuántos de ustedes han tratado de rebajar de peso?
¿O cuántos hemos tratado de rebajar? De que decimos, nos dice el doctor, estás muy gordito, estás pasado de peso, ¿no? Pues tienes que bajar de peso. Fácil bajamos de peso, ¿verdad, hermanos? No. ¿O no? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué, hermanos? Mucho grasa. Miren, hermano, si nosotros empezamos a comer, nuestro cuerpo se va a acostumbrar a comer, y se va a abrir el estómago. Sí, se expande. El apetito se expande, se extiende. Y mi cuerpo se acomoda a comer mucha carne, mucha comida. Cuando nos dice, no, dice el doctor, estás enfermo, ahora vas a tener que comer puro ensaladas. Y nos ponemos muy contentos porque después de la ensalada, luego, inmediatamente 1 hora ya tengo hambre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se acostumbró. Así como yo acostumbré mi cuerpo todos los días a estar comiendo, ahora tiene que ser reversible, hermano. ¿Sí? Tengo que acostumbrar mi cuerpo a darle poca comida. Hay una operación que es la gastro, no sé qué, que es banda gástrica. El estómago, hermanos, se lo cierran. Me parece chistoso esto, ¿verdad? No sé, creo que el estómago está así, y para allá va, y luego así, porque aquí cae, ¿no? Y luego se lo agarran, para que ya no se llene sino que llene aquí nomás un poquito y ya se siente bien lleno, se siente satisfecho. Pero ya tienen que haber métodos raros, ¿no? Hermanos, cuando el ser humano está habituado a pecar, cometió muchas malas decisiones. Decía un pastor, no es suficiente con decir yo te acepto a Cristo como Salvador. No, hermanos, no es suficiente, dice un pastor, porque cometieron muchas malas decisiones y tienen que tomar muchas buenas decisiones ahora, hermanos. ¿Sí me explico, hermano? Y el Señor Jesucristo lo demostró. Tienen que levantarse temprano, tienen que acostumbrarse a tener el contacto con Dios, hermanos, ¿verdad? Ahora, la iglesia, para ser guiada por el Espíritu de Dios, tiene que acostumbrarse, hermanos. Tenemos que luchar, ¿no? Dice Pablo, que así como un atleta y como alguien que va a hacer una carrera, tiene que abstenerse de muchas cosas, ¿no? Yo he visto que los atletas se levantan a las 4 de la mañana y solamente un juguito así, y a correr 5, 6 y 7 de la mañana, ya están bien ejercitados, y luego a hacer perilla y tantas cosas, ¿no? No he visto un campeón mundial o alguien que haya destacado en las carreras que no haya tenido una disciplina, hermanos. Ahora, esta disciplina ahora es espiritual, hermanos. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Antes, hermanos, no escuchábamos la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahora tenemos que acostumbrarnos a abrir la palabra. Ahora, hermanos, abrimos novelas y estamos en las novelas y en el qué sé yo, mucho tiempo viendo cosas, hermanos, que a lo mejor no están mal, pero que nos quitan el tiempo de estar viendo la palabra. Tengo ahí un programa de inglés y dice, ya no has estudiado inglés, pero si quieres estudia, si no, no me importa, dice él. Me dice el señor ese que está ahí y me está regañando, ¿no? Porque se me olvidó y digo, no, ahora sí voy a ir, ¿no? Hermanos, es la disciplina, es estar en contacto con Dios, es leer su palabra, es estar en comunión con los hermanos, es venir aquí a estar escuchando, a recibir el mensaje, es estar orando con ellos, es estar practicando su palabra, es orar en el trabajo, es orar en la iglesia, es orar en la casa, es tener una comunión con Dios, hermanos. Eso es ser guiados por el Espíritu. Amén. Cuando vemos a un hermano que tiene un hermoso ministerio y que está destacando,
hermanos, es porque ha tenido oración, ha tenido ayuno. ¿Sí? Y luego dicen, ay Señor, yo me quiero poner en tus manos. Y al día siguiente igual no hacemos nada para estar en las manos de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice la introducción, al acercarnos al final de estas lecciones sobre cultivar los frutos del Espíritu, escuchamos lo que Pablo podría considerar la conclusión de este asunto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, en Gálatas 5:25. Hay mucho que extraer de esa frase. Veamos cada parte más de cerca. Es decir, hay que exprimir la naranja, hermanos, de eso, lo que está ahí. Aparte, por el Espíritu, Pablo usa esta expresión 2 veces en 10 palabras. Esa es nuestra posición divina. Por el Espíritu, ese es todo el punto. Dios nos ha llamado a un estilo de vida santo. Y cada manifestación del fruto muestra cómo debe lucir dicho estilo de vida. Sin embargo, esto es inalcanzable por uno mismo. A ver, lea, inalcanzable por uno mismo. Sí, subrayelo, hermanos, ahí por favor, si usted quiere, si no le molesta. No lo podemos alcanzar por uno mismo. Esto es posible únicamente cuando se comparte dentro de nosotros la naturaleza de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermanos, no es suficiente con venir a un culto y estar muy contentos y alabar y decir gloria a Dios y todo lo que usted guste y mande. Fíjense que no es suficiente todavía eso. Porque muchos hermanos luego se caen en el asunto de que en la iglesia sí está uno muy, como no sé, divertido. Pero vienen los problemas fuera de la iglesia. En la tarde vamos a ver, hermanos, el mensaje del sembrador, la parábola del sembrador, ¿no? ¿Se acuerdan que una de esas semillas cayó en el camino? Y vinieron las aves. Mire, cuando yo digo, estaba pensando, muchos decimos, vienen las aves, pero siempre pensamos de otra persona, ¿no? O otras cosas son las aves, pero nunca hemos pensado que nosotros somos esas aves. Posiblemente. Que le llegó el mensaje a un hermano y lo creyó. Pero nosotros nos convertimos en las aves que quitan ese mensaje del corazón. ¿Cómo? Cuando no somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a poner tropiezos a los hermanos que son guiados por el Espíritu. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu para que los hermanos sean edificados. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Pero si venimos a este lugar y como dice la Biblia, hay alguna semilla que dio a 30, a 60 y a 100. Es decir, le está hablando no solamente a vivir uno, hermanos, como cristiano, sino a dar fruto. ¿Cuántos me siguen? Es decir, que los que estamos en este lugar debe llegar el momento como mínimo a echar fruto a 30. Porque somos guiados por el Espíritu, como mínimo a 30. Es decir, quiere decir que una semillita dio 30 semillas, hermanos, o 30 frutos. Amén. Y que no nos convirtamos en esas aves que les quitan del corazón al hermano, a la hermana, el mensaje. No, ya no voy a la iglesia, pues si el hermano lo vi allá afuera y andaba como... ¿no? Eso es lo que dice. O no voy a la iglesia porque ahí se están peleando. Y ya somos aves que les quitamos el evangelio. Pero bueno, no hablemos de tristeza, seguimos adelante. Supongamos que aquí no pasa eso, ¿verdad? La expresión si vivimos sugiere mucho más, dice. La palabra sí significa que esta vida no es forzada en nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos entienden eso, hermanos? Sí. Sino que es nuestra respuesta de fe. ¿Para quién, hermanos? Para con Dios. Si tenemos una respuesta de fe como la tuvo Abraham,
Entonces, vivimos por el Espíritu, hermanos. Esa es la cuestión de todos nosotros. Esa es la cuestión de vivir por fe. Si significa que muchos optaron por una vida en la carne en vez de una vida de fe. Ahora, hermanos, no solamente hay una vida en la carne. Hay una vida eclesial también que puede ser guiada no por la fe. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Los fariseos, ¿dónde estaban? ¿Estaban haciendo algo malo? ¿Ellos les faltaba orar, hermanos? No, ellos estaban orando. ¿Les faltaba ayunar a los fariseos? Incluso el Señor Jesucristo los pone como ejemplo. Dice, el que no, si no tuvieran una justicia mayor que ellos, somos llamados a tener una justicia mayor. Estaban en el templo y estaban ahí, pero ¿qué habían perdido? El amor, la dirección del Espíritu. Entonces, y fíjense lo difícil que es en la iglesia, aún estando en la iglesia, si somos guiados por otras cosas que no son el amor y el Espíritu, hermanos, estamos siendo como las aves. Entonces, los hijos de Dios son los que se convierten, los que obran en favor de Dios y los que producen fruto, hermanos. Amén. ¿Alguien, párame de estar hablando, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna expresión? Bueno, dice, la referencia a nosotros indica que una vida en el Espíritu no es una vida sin... No es una vida, ¿cómo, hermanos? A ver, díganlo. Sin compañía. Ajá. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Mire, lo voy a escribir aquí porque me parece muy significativo. La vida en el Espíritu, ¿qué estoy escribiendo? La vida en el Espíritu tiene un propósito, ¿verdad? ¿Ese propósito se va a lograr en nosotros si estamos solos? No. ¿Por qué, hermanos? A ver, ayúdenme, por favor, porque ya me atoré. No es una vida sin compañía. Sí. ¿Qué quiere decir, hermano? Entonces, que vivir en el Espíritu significa la iglesia, hermano. Correcto, hermano. Entonces, aquellos hermanos dicen, no, yo no necesito la iglesia. No. Si han escuchado, hermano, no necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios y aquí está Dios conmigo. Pues no, Dios, no está Dios en todos los lugares. No, hasta respiran. Mire, aquí está Dios conmigo. ¿Alguien puede odiar a la iglesia, amados? Porque en la iglesia hay mucho pleito, pero esa es la vida, dicen algunos pastores. La iglesia es como el arca de Noé. ¿Cómo creen que haya olido, hermanos, allá adentro con tantos animalitos haciendo popó y pipí comiendo? ¿Cómo creen que haya olido la cara? Hasta para hacer un orificio, ¿no? A lo mejor por eso salía, ¿no? A ver, ¿no? Y no era a ver allá afuera, ¿no? Pero el que se salía de ahí, en la iglesia hay que estar orando, hermanos, para que Dios nos permita estar juntos y ser guiados por el Espíritu. Porque andar en el Espíritu significa, hermanos, que no vamos a estar solos, hermanos. Y el que diga yo no necesito la iglesia es porque está solo, y si está guiado por el Espíritu, entonces está equivocado porque está solo o está sola, ¿verdad? Sencillamente el Espíritu de Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y ese propósito no es estar como los ermitaños, ¿no? En una montaña solos, ¿verdad? Que no estaría mal, de vez en cuando nos encanta estar solos, hermanos, por tantos problemas, pero había que echarle ganas, hermanos. No. Bueno, sigamos adelante porque ya me puse triste. Dice la expresión, si vivimos sugiere mucho más. La palabra sí significa que esta vida no es forzada en nosotros. Perdón, eso ya lo leí. La referencia a nosotros indica que una vida en el Espíritu no es una vida sin compañía, sino una vida íntima en la comunidad con los santos. Eso significa que no poseemos
este fruto en forma aislada, sino en la compañía de los creyentes. La expresión vivamos significa que el llamado no es a medio tiempo o solo cuando nos sobra tiempo para dedicarlo. Esta es una forma de vida que es continua e ininterrumpida en la relación en Cristo y mediante ¿quién, hermanos? El Espíritu de Dios. No andaba buscando yo trabajo, ando buscando trabajo, hermanos. Y luego ahí hay unos trabajos que aquí está muy cómodo, ¿no? Bueno, dice que para las personas mayores hay trabajo y que hasta puede trabajar uno medio tiempo, ¿no? Vas medio tiempo. En la iglesia no hay nada de que medio tiempo, ¿no? A esta forma de vida en el Espíritu también se le hace referencia en la segunda cláusula, andamos también en vista que vivamos en el Espíritu. Entonces en forma natural vendrá que caminaremos en el Espíritu. Sin embargo, ¿qué significa andar? Recordando la lección 1 se entiende que este andar es un camino, una forma de vida. Andar en el sendero es un lenguaje figurativo que denota una conducta en conformidad a un estilo, ¿no?, de vida santo, tal como andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Sí? Andad en el camino, ¿no? Ahora ya tenemos un panorama más amplio, hermanos, de que cuando Dios nos dice que los profetas anduvieron en el camino, ¿no? Por ejemplo, Moisés anduvo en el camino porque estuvo en compañía, todos estuvieron en el camino. Y es lo que andamos haciendo, hermanos, en esta vida, andamos en el camino, ¿no? Esa es la vida de la iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Porque hemos y estamos andando en el camino. Encontramos este andar en la Escritura y caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. Isaac, David y Josafat anduvieron con Dios. Sin embargo, quizás sea Abraham quien ejemplifique mejor este viaje de fe y fidelidad. Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, andad delante de mí y sé perfecto. Y él lo hizo. Y aquí la razón por la cual Abraham es padre de la fe y nuestro modelo, según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto, este andar es impulsado y guiado por el don del Espíritu. Jesús prometió el Espíritu justo antes de su muerte, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y toda justicia. Como Maestro y Consolador, el Espíritu guía y nosotros le seguimos. La verdad a la cual estamos siendo guiados es el camino de Cristo. Tal como se ve en cada manifestación de los frutos del Espíritu, andar en el Espíritu significa tomar cada paso de la fe a medida que el Espíritu nos conforma a la imagen de Cristo, ¿no? Oiga, yo nunca había visto la perspectiva del Evangelio como un camino, como un andar. En el tren de la vida, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan del canto? En el tren de la vida, ya para siempre. Sin pagar, bueno, sí lo pagó el boleto Cristo, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Pero ese camino, hermanos, significa que vamos muchos en el tren. No se crea que va solo, ¿verdad? En VIP, ¿no? Se cree eso. Vamos acompañados de toda la iglesia. Qué bueno que ese tren se suben muchos, hermanos, y van allí, hermanos, y vamos a batallar en ocasiones. Pero es el tren de la vida, ¿verdad? Pero ese tren, fíjese, ahí en el tren, en ese vamos creciendo y vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y todos estamos siendo conformados a la imagen de Cristo en ese tren. Las epístolas nos hacen ver cómo deben lucir estos pasos. La carta a los Efesios exclusivamente se puede llamar una guía tocante al andar, ¿no? Andar en buenas obras. Andéis como es digno de la vocación, andad en amor, andad como hijos de luz, ¿no? Y todo eso con diligencia, como andéis. Hermanos, andemos en el Espíritu, ¿verdad? Juntos. Toda la iglesia agarraditos de la mano. Y vamos caminando, hermanos. ¿Verdad? Cuando alguien duerme en el Espíritu, es alguien que dice: aquí me siento y espero al Señor dormido. Él va a venir y nos va a despertar. ¿Cuántos han andado en el Espíritu y cuántos están dormiditos, hermanos? Y ahora nosotros vamos caminando, ¿no?
son más los que ya están esperando a Cristo que nosotros los que vamos caminando, ¿verdad? ¿Cuántos creen ustedes que desde 2000 para acá, bueno, hablando de después de la promesa de la venida del Espíritu, han dormido en Cristo? ¿Cuántos creen ustedes, hermanos, que ya están mucha grey allí, hermanos, esperando a que Cristo venga y les llame por nombre, ¿no? Eso ya están listos. Nosotros no, todavía vamos en el camino. Ya llegaron a la estación. Y nosotros a saber si vamos a llegar o no sé que nos vayamos a bajar antes de la parada, hermano. Que Dios no lo permita, ¿no? Qué bueno es Dios, hermanos, que nos expresa completamente lo que es la vida en Cristo, la vida en la iglesia, hermanos. Amén. Yo creo que deberíamos hacer mucho énfasis en los hermanos que se van a bautizar o los que se bautizaron. Bueno, ahora que estamos hablando cuidando nuestra salvación, qué bueno que podemos entender cuál es la vida de la iglesia, hermanos, y la salvación. Y con bases bíblicas, ¿verdad, hermanos? Amén. Decía un hermano, me iba a visitar, hermano, vamos a la iglesia, ¿para qué me quieren tener en la iglesia, hombre? Decía yo. ¿Para qué? Aparte no dice nada. Y luego se están peleando, ¿no? Y aparte yo oía muchas cosas, mi papá fue el pastor. Pero luego Dios va hablando a cada uno, ¿no? Y nos va moldeando y nos va diciendo, ¿no? La iglesia es mi cuerpo. Andar en el Espíritu. O sea que andar en el Espíritu es igual a andar en la iglesia, ¿no, hermanos? Bien, pasamos a las preguntas. Número 1. ¿Cuál es el significado de las frases por el Espíritu? Si vivimos y andamos, ¿verdad? Hermana Lugo, no sé qué nos pueda compartir qué significa andar en el Espíritu si andamos en el Espíritu. Hermanos. Es un demostrar, ¿verdad?, que estamos caminando en el camino correcto. Sí. Es un estilo de vida que nos hace diferentes y a la vez atrayentes, inspirando a los demás. Creo yo que esa es la compañía que se requiere con los santos. Sí. Pudiera ser que cuando andamos andando en el Espíritu, empezamos a andar en el Espíritu, es una actitud, ¿no creen? Pudiera ser que hay unos hermanos que ya llevan años andando en el Espíritu, es otra actitud. Quiere decir que en el caminar vamos viendo la transformación de cada quien. Porque incluso nosotros no éramos los mismos cuando nos bautizamos, ¿no? Pero también dice Pablo, ya muchos deben de ser maestros, pero todavía no. Bueno, pues esos que tienen problemas de crecimiento, también hay que tener paciencia, hermanos, ¿verdad? Quiere decir que en lugar de ayudarnos a cargar las bolsas, ¿no? Vamos a cargar la bolsa de él o de ella, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que él va a tener que cargar su bolsa, y no solamente su bolsa, sino a cargar la bolsa de otras personas. Porque vamos en camino en el desierto, ¿verdad? ¿Saben que Dios, a dónde los sacó a adorar a Dios, hermanos? ¿En la tierra prometida o en el desierto? En el desierto, hermanos. Yo decía, Dios los sacó para... Muchos piensan, Dios sacó al pueblo de Israel para adorar allá en la tierra. No es cierto, hermanos. Los sacó y le dijo, sácalos porque me van a adorar en el desierto. Y después, la tierra prometida. Ahí en el momento difícil, en el momento de tantos problemas que les surgieron al pueblo de Israel, ahí Dios los llevó a adorar. Allí. Y ahorita nosotros estamos adorando aquí a Dios. Este es el desierto, hermanos. Camina en el desierto. Ahora no llegamos
a la tierra prometida. Pero aquí nos trajeron a adorar. Así es que la gloria para nuestro Dios. Número 2, ¿qué significa andar como una metáfora bíblica? ¿No? ¿Quién lee Deuteronomio 5:23, hermanos? ¿Quién nos ayuda? Solo dos citas y Salmos 119, 1 y 2. Dice, andad todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:23. Y Salmos 19, 1 y 2, hermanos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así es. El propósito de este caminar que tenemos es de Dios, hermanos. ¿Verdad? Y miren, muchos están en la vida viviendo y caminando. Pero nosotros se nos ha dado un camino especial. ¿Verdad? Porque el mundo nace, crece y agarra su camino, ¿no? Agarra su veredita. Pero luego viene Dios y le dice a su pueblo, mira, este camino, por este camino vas a entender la vida, vas a estar con la vida. Este camino es la verdad. ¿Y cuál es, hermano? El Señor Jesucristo lo dijo, 14:6 de Juan, ¿no? Creo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Entonces ese camino nos va a llevar al Padre. Pero ese camino es acompañado, nada de que estamos solitos, ¿verdad? Ya lo entendimos, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que dice Génesis que anduvieron con Dios? ¿Y qué podemos aprender de sus ejemplos? Bueno, son varios, ¿no? Acuérdense de Noé, acuérdense de Abraham, Enosh. Y todos agarraron su camino y dijeron, ay, voy con Dios aquí. ¿Verdad? Está difícil el camino, sí, hermanos, porque está difícil, pero precisamente porque está difícil, Dios nos ha puesto en ese camino pero no vamos solos, pues, hermanos, no vamos solos. Para empezar, en este camino está la iglesia, ¿verdad, hermanos? Y segundo, el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿verdad? Hermano Abraham, hermano Abraham, y caminó pues Enosh con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí Enosh iba siempre con nuestro Dios, sí, agarrado de la mano, es caminar con él a un ladito, ¿verdad? Lo dice aquí, y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está anunciando la muerte de Enosh. sí. Aquí no habla de que se fue al cielo, ¿verdad? Pero este fue un gran profeta, ¿verdad? Que anunciaba que iba a venir un diluvio. Enosh. Y Sí. cuando dice que desapareció porque le llevó Dios, es que decir que murió. Ya no hubo más, ¿verdad? Caminó con Dios. Sí, caminó. Hizo lo correcto, ¿verdad? Muy bien. Vámonos para adelante, hermanos. Si no hay una pregunta, ¿qué vamos en la 3? ¿Cómo es que el andar de Abraham es un ejemplo para nosotros? Para el nuestro, perdón. Veamos Génesis 17:1, Romanos 4:1-12. Bueno, Romanos ya lo leímos. Génesis 17:1, hermano. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ya estaba grande. ¿Alguien ha entendido ese asunto, hermanos? A ver, ¿alguien sabe la fecha del bautismo de ustedes, hermano? ¿Cuántos años tendremos ya? El 75, ¿no? 75 usted, hermano. El año 1975. Tenía... Es el 57. Tenía más o menos como 18 años. algo así, Mayor de edad. 19 años. Dice los 18 años, hermano. Jovencillo.
¿qué estaría haciendo, hermano? Yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo Abraham hasta los 90 y tantos años que Dios se le apareció, lo abordó, le enseñó el mensaje, como quiera decirle? Hermano, ¿Sí? se aparentaba su edad Abraham, porque dice que antes los hombres duraban mucho tiempo. Se aparentaba la edad que tenía. No, pero redujo. Sí. Nuestro Dios redujo. Ya, Abraham está cuando, sí, ya lo redujo. Sí. Redujo la edad de nuestro Dios. Pero aparte de eso, hermano, Abraham vivía en una tierra como no muy... Sí. En Ur de los Caldeos. Tiene muchos problemas. Sí. Ahora, yo sorprendentemente he visto la vida de Abraham, pero como que no dice mucho acerca de su juventud ni antes de los 99, solo cuando Dios le habló. Pero sí vivía en una tierra muy llena de problemas contra el pecado, hermano. Procedió joven, más o menos. Más o menos joven. Sí. Pero yo entiendo que en su corazón había, hermanos, estaba la semilla de Dios, estaba la presencia de Dios, mas no se había manifestado de esa manera. Entonces vean, hermanos, cómo Dios lo llama hasta esa gran edad para realizar su ministerio, para que él fuera el padre de la fe. ¿Sí? Entonces, nosotros, la bendición de que Dios nos haya, en 1988, hermanos, su servidor, Dios tuvo misericordia, pero ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero más bien son los tiempos de Dios y la vida y el propósito de cada quien, ¿no? En la vida del Evangelio. Está muy interesante eso. Dice, ¿qué calificativo le da Jesús al Espíritu y cuál es su papel? ¿Por qué es importante su papel? ¿Por qué el don del Espíritu es importante para los creyentes del Nuevo Pacto, ¿no? ¿Cómo le dio, qué calificativo, hermanos? El Consolador, ¿verdad? El Señor Jesucristo le llamó un Consolador, que es el Paracletos en el idioma original griego, ¿no? Que es alguien que está a un lado de él. Dice el registro bíblico y la costumbre bíblica que cuando alguien iba a un tribunal o era juzgado, dice que él podía llevar a su amigo a un lado aquí y él iba a ayudar, ¿no? Es decir, en ese juicio o en esa, no sé cómo le podríamos llamar, hermanos, que él iba a presentar sus recursos, iba alguien que estaba ahí con él y que le decía, ánimo, no, pero era literal, ¿no? Era una persona que estaba de su completa, no sé, cercanía, ¿verdad? Apoyándolo, no, tú puedes, ánimo, y si le dices esto, no, me imagino yo, el amigo que le ayuda, ¿no? A la persona, no, pues tú no hiciste nada, adelante, ¿verdad? Bueno, de esa forma es el Paracleto, o lo menciona el Señor Jesucristo, como un abogado, como alguien que está ahí a un lado de él, con alguien que lo acompaña en sus momentos de dificultad, ¿no? Entonces, ese es el Paracleto, el Consolador, y luego más adelante, el que nos guía a toda verdad, toda justicia, ¿no? ¿Verdad? En la mujer samaritana es el agua de vida, ¿no? El agua de vida. Yo te voy a dar agua de esta agua, si tú bebes, no vas a tener sed. Pero si tú bebes de esa, entonces sí vas a tener, ¿no? Etcétera. Está muy interesante también. Vámonos a la última pregunta. ¿Qué formas específicas de andar nos indica Efesios 2:10? ¿Quién lee Efesios 2:10? Por favor. Y 5:15 para terminar el asunto. 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar que su vida ya está planeada, hermano? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Desde cuándo están preparadas esas horas? A ver si, y miren, escuchen lo que dice la hermana de sí, dale, ¿verdad? No, miren, escuchen. ¿Quieres leerlo? Sí, por favor. Dice, pues nosotros somos, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Alguien entiende eso, hermano? Nuestra vida ya está planeada.
Y todo lo que nosotros vamos a hacer ya está planeado. Y Dios ya planeó esas obras. Y esas obras son buenas. ¿Para qué? Para que de antemano Dios dijo, aquí... No, yo voy a empezar a meditar en mi vida, ¿no? Ya he andado como en, no sé, 15 empresas, hermanos. Y me he puesto a meditar que todas esas empresas Dios ya las tenía de antemano preparadas para que yo trabajara ahí. ¿No se han puesto a pensar, hermanos? Que lo que usted ha vivido, Dios ya lo había preparado para que usted viviera allí y hiciera las cosas correctas. Fíjense cómo está el asunto, ¿no? Como cuando el papá saca al niño y le dice, mira, te vas a venir por aquí, no, vamos a estar en el parque, pero te vas a sentar aquí, y luego vamos a ir a comer aquí, y aquí te voy a poner. Y el papá cuida al niño, ¿no? Todas las cosas que va a hacer. Bueno, así es Dios con nuestras vidas. ¿Y cuántos años cree que nos faltan por vivir? Ojalá y sean muchos, ¿verdad? Primero Dios. Pero esos años Dios ya los tiene preparados también, hermanos, para que vivamos en su nombre. Es decir, para que caminemos, ¿no? Cada trabajo, cada amistad, cada persona, cada cosa, cuando se nos ponche la llanta, ¿no? Y que va a venir una persona ahí a ayudarnos o le vamos a ayudar. Hermanos, 100% es Dios que nos está cuidando, que ya preparó de antemano las cosas para que nosotros andemos en ellas. Amén. ¿No les parece un cuidado extremo de Dios, hermano, para nosotros? O no sé si alguna vez hemos estado en un trabajo y hemos batallado mucho. Ay, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? No, espérame, pues ya está planeado todo. Tranquilo, ¿verdad? Todo lo que pasa está planeado, hermanos, según la Biblia. Y si ustedes creen que es un Dios todopoderoso y perfecto, entonces es el Dios ese, ¿verdad? Ya no andamos diciendo, no, ¿por qué esta persona está ahí? La voy a ver todos los días. Ahí está Diosito, hermano, entrenándonos, ¿verdad? Sí, porque nos va a llevar donde hay necesidad, no nos va a llevar donde estén, perdón, hermanos, la idea del Espíritu es caminar juntos, ¿no? Y nos va a guiar a donde hay necesidad, hermano. Y no solamente precisamente necesidad de alguien que necesita dinero, no, sino que necesita una ayuda, una comprensión, alguien que no lo han soportado, ¿verdad? Y no han orado por él, por ella, pero que nosotros como hijos de Dios lo vamos a poner en manos de Dios, la vamos a poner en manos de Dios. O sea, no se trata de que nos va a caer bien, precisamente el asunto que Dios nos ha dicho dice que son buenas obras, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Buenas obras, a ver, diga buenas obras. Buenas obras. Hermano, la cita de que sigue dice, sí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste, hermano. Sí. Una vocación, ¿no? Sí, miren, hermanos, a mí me encanta que ahorita vamos a ir a comer y estamos, hermanos, vamos a estar en esas obras, hermanos. Bueno, sí se refiere a esas buenas obras, pero buenas obras es que yo haga una buena obra. No sé si me estoy explicando. Más bien la buena obra es aquella necesidad de alguien. Las buenas obras son la consecuencia de la necesidad de nuestra salvación. Sí, y en favor de otra persona, hermanos. No sé si estoy explicando bien lo que trato de decir, ¿no? Que más buena obra es la necesidad de alguien que va a ser satisfecha por mi vida en ese plan que Dios ya tiene para mi vida, de estar con alguien que necesita el evangelio y que precisamente no, a lo mejor no me va a tratar bien. ¿Sí, hermanos? Porque muchos podemos decir una buena obra es ir a comer. Sí, bueno, me encanta, hermano, por lo de la comida. Pero más allá de buena obra es estar con mis hermanos. Es una buena obra, pero no sé cómo explicarlo. Más una buena obra está enfocada en
una necesidad espiritual de alguien. Porque Dios me manda a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Y precisamente las personas que reciben el evangelio no son aquellas que nos van a recibir como a la primera, como, ay, hijo de Dios, vente para acá, ¿no? Y te van a... No, hermanos. Ahora, ¿cuántas veces hemos dejado escapar esa oportunidad de las buenas obras, hermano? Que nos hicieron y que me la va a pagar y que no, ahora te vas de la iglesia y esas buenas obras Dios las había preparado, pero pues no las supimos entender, las buenas obras. Mejor yo lo voy a cambiar porque no sé, a lo mejor pienso que no me está explicando. Dice, ¿qué formas específicas de andar nos indica Efesios? ¿Ya lo leímos, verdad? ¿O qué? Sí, luego me lo dice a ver, otra. En Efesios Sí. 5:2, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Claro. ¿Y dónde se manifiesta el amor, hermanos? Pues, ¿dónde? ¿Cuál es el campo de la manifestación del amor? A ver, díganme para terminar. No, me quedé. ¿Dónde se manifiesta más el amor, hermanos? Cuando alguien viene y me dice, ay, feliz cumpleaños, te tengo un regalo. Ay, gracias, este es el amor. En el amor. O cuando alguien me insulta, Ahí es donde se manifiesta. ahí es donde más se manifiesta el amor, hermano, ¿verdad? Sí, porque tiene Sí mucho se de- manifiesta cuando alguien me ama y yo lo amo, por supuesto que se manifiesta, pero ¿cuándo voy a usar más amor? Pues, ¿cuándo voy a manifestar más amor, hermano? Ahora, la manifestación del amor es el sacrificio, ¿no? Dice la Biblia, el amor todo lo soporta. puede, todo lo soporta, ¿no? Y es el vínculo perfecto. Ah, sí. Todo lo- Y Pablo dice, se sienta arriba de muchas gemas y dice, wow, aquí hay muchas gemas. Pero lo dice, ¿saben qué? Agarren las más grandes. Miren cómo Pablo dice eso. Y dice, ay, esta gema, la más grandota es el amor, agárrenla. Sí está bien que anden haciendo muchas otras cosas, pero agarren la más grande, ¿no? El segundo mandamiento, hermano, dice amarás a tu prójimo como a ti Por mismo. supuesto. Ahí es donde se manifiesta Dios. Y en eso de manifestar el amor, hermanos, ya hay muchas cosas. Entonces, que Dios nos ayude a entender ese asunto, ¿no, hermanos? ¿Alguien que quiera agregar algo? Bueno. Pues entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer el final y va a pasar nuestra hermana. Cultivación personal, ¿no? Acuérdense de un huerto, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un mandamiento y un desafío para todos nosotros. Mediten las referencias que hace a nosotros en la frase cómo podemos vivir y andar juntos, ¿no? Andemos juntos. Una oración para andar en el Espíritu. Padre, gracias por el don de tu Espíritu, el cual está con nosotros y en nosotros, guiándonos y confortándonos. Señor, ayúdanos a no apagar tu Espíritu Santo, sino antes bien a rendirnos ante su dirección, además que llevamos mucho fruto para tu gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Hermana Lu, gracias.